minutos, por favor. Que Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga sus vidas. Día de lluvia hoy día. Mire, si hay algo que como hijos de Dios y como creyentes cristianos debemos tener enfrente de las circunstancias y las situaciones que podamos estar enfrentando, es una actitud correcta enfrente de todo lo que usted y yo enfrentemos. Amén. Si hay algo que usted y yo necesitamos o que Dios demanda de nosotros cada día enfrente de todo lo que vivimos y enfrentamos, es justamente tener una actitud correcta. Amén. Acuérdese que la actitud es parte de la fe. Amén. La actitud tiene que ver con una acción. Amén. Y la fe necesita también una acción para que esa fe pueda ser una fe viva, una fe de Dios, una fe poderosa en su vida. Porque enfrente de las situaciones o circunstancias, usted no puede estar humillado. ¿Sí? Usted no puede humillarse delante de un problema, una situación. Usted no puede estar humillado, sino que usted enfrente de esas situaciones usted tiene que estar erguido. Amén. Usted tiene que estar de pies. Usted tiene que estar con la frente en alto. Los problemas no se enfrentan así. Los problemas se enfrentan de pies. Amén. Las situaciones se enfrentan de pies. Enfrente de las situaciones y circunstancias, usted tiene que estar posicionado a través de su fe. Escuche bien, tiene que estar posicionado a través de su fe. Porque nosotros generalmente cuando hay situaciones, circunstancias y problemas, lo único que hacemos muchas veces, escúcheme bien, es solo orar. Y usted dirá, ¿qué tiene de mal orar, pastor? No, al contrario, tenemos que orar cada día. Amén, la oración tiene que ser parte de su vida y mi vida. Tiene que ser algo normal en usted. El orar para usted no puede ser algo que a usted lo sorprenda. Oh, yo oré mucho. No, hermano, es parte de su vida. Es como tomar agua cada día, es como comer el pan. La oración tiene que ser parte de nosotros. Por eso, enfrente de las situaciones y circunstancias, usted tiene que estar posicionado a través de la fe. ¿Sabe por qué? Porque es a través de esta posición de fe que usted tiene que empezar a operar. Es a través de esa posición de fe en la cual usted está posicionado. Usted tiene que empezar a enfrentar las circunstancias y las situaciones. ¿Sí? Es a través de aquello que usted y yo vamos a poder vencer. Es a través de esa posición de fe que usted tiene que enfrentar sus circunstancias y sus situaciones. Si no, acuérdese lo que le pasó a Moisés. Moisés solo oraba, solo lloraba, miraba el mar rojo, miraba a los egipcios, miraba al pueblo y solo oraba, lloraba, miraba el mar rojo, miraba a los egipcios y nada acontecía. Nada pasaba. Solo él oraba, miraba para atrás a los egipcios, más oraba, miraba a los egipcios, más oraba. Hasta cuando Dios le habla y le dice, ¿por qué clamas a mí? Y en medio contradictorio cuando usted lee eso, cuando Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Si usted y yo siempre hemos aprendido que tenemos que orar en medio de las circunstancias, ¿no? Cierto que sí, cuando hay que enfrentar situaciones, ¿qué tenemos que hacer? Orar. El tema es que hay un tiempo para orar, hay un tiempo para estar humillado y hay un tiempo para, escúcheme bien, para también usted y yo enfrentar esas situaciones conforme a lo que usted y yo hemos orado. Y muchas veces solo lo pasamos orando. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo oramos, lo hacemos generalmente cuando estamos desesperados. Desesperados para que Dios haga algo y no usted y yo enfrentar lo que no hemos enfrentado. Por eso las situaciones y circunstancias se tienen que enfrentar con una actitud. Y esa actitud tiene que ser de fe. La Biblia nos enseña que somos de aquellos que llamamos las cosas que no se ven como si fuesen. Eso habla de una actitud. Eso habla de una actitud que usted cuando está enfrente de algo negativo tiene que empezar a llamar lo positivo, lo que Dios tiene para usted. Eso es una actitud de fe. Porque aún usted estando quizás con el cuerpo dolido, enfermo, usted dice, no, yo estoy sano en el nombre de Jesús. Usted empieza a llamar lo que Dios le dio. Claro, y eso es una actitud de fe.
Cuando hay un tiempo, decía yo, para estar humillado delante de Dios, y hay un tiempo también para salir y conquistar por medio de la fe lo que Dios a usted le ha hablado. Moisés había estado en el monte Sinaí. Estuvo allí hablando con Dios, vio que la zarza ardía a Moisés. En algún momento, ¿sabe qué? El rostro le cambió, la presencia de Dios estaba en él, pero cuando, escúcheme bien, pero cuando le tocó enfrentar el Mar Rojo, ¿sabe lo que hizo Moisés? Volvió a ir a orar cuando tenía que pararse enfrente del Mar Rojo y Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Listo, úsalo y dile al pueblo que marche. Porque hay un tiempo para orar y un tiempo para usted y yo hacer conforme a como hemos orado. Claro, a hacer conforme a como hemos orado. Pasa que nosotros enfrentamos los problemas, escúcheme bien, románticamente. Oye, que usted no sabe mi situación, pastor. Mire, mi situación, pastor. Pastor, es que usted no sabe mi problema. Hermano, nos acostumbramos tanto a la situación que lo hacemos nuestro. Situaciones, enfermedades, problemas y circunstancias que Dios nos envió. Pero nos acostumbramos tanto a mirarla y a orarla que la situación sigue ahí, el problema sigue ahí y al final después ya hablamos románticamente de la situación. Nos enamoramos de los problemas. Claro, es que usted no sabe mi problema, lo defendemos. Es como cuando usted pololeaba y le miraban mal a la polola, ligerito salía usted de enfrente al que pasó. Nos ponemos románticos con las situaciones. Nos ponemos románticos con los problemas. ¿Sabe por qué? Porque no queremos enfrentarlos y al final nos acostumbramos. Nos acostumbramos a las situaciones, nos acostumbramos a lo que vivimos. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil hacerlo así. Hay un tiempo para oír a Dios. Diga conmigo, hay un tiempo para oír a Dios. Y otro tiempo para salir a hacer lo que usted ha oído de parte de Dios. Imagínense si usted se pasa la vida solo oyendo a Dios y no haciendo lo que de Dios oye. Se lo digo bíblicamente. La Biblia dice que Dios no quiere solo oidores, sino, claro, hacedores de lo que oyen, ¿o no? Eso dice la Biblia. Entonces usted y yo no podemos acostumbrarnos a las situaciones. Escúcheme bien. Si usted y yo estamos orando y humillados delante de Dios, sino que cuando hay situaciones como usted está oyendo lo que de Dios, lo que Dios habla, entonces usted tiene que tener una actitud para enfrentar esas situaciones, esos problemas, esas circunstancias en su vida. Si no, nos ponemos románticos con las situaciones. Por eso cuando viene una situación y a usted, no sé, pues se pone mal, no le gusta, se enoja, no, yo me quedo con mi problema. Es que nadie conoce mi situación. Nos enamoramos, hablamos más lindo, le hablamos más lindo a los problemas que a las soluciones. Hay un tiempo, diga conmigo, para oír a Dios. Pero dígalo con convicción, pues. Si no, ¿cómo va a pasar sus situaciones? Y hay otro tiempo para salir a hacer lo que Dios nos ha dicho. Es por eso que usted no puede estar solo humillado delante de las situaciones, sino que debe estar preparado para enfrentarlas a través de la fe. ¿Sí? Tiene que estar preparado para enfrentarla a través de la fe. Por eso Dios le dijo a Moisés: ¿por qué estás humillado? O sea, literalmente Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? ¿Cómo estaba Moisés? Humillado, orando cuando tenía que estar de pie. Porque hay un tiempo para orar. La Biblia dice en Eclesiastés que todo bajo del cielo tiene su hora. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Y todo acá en la tierra tiene su tiempo. Entonces hay un tiempo para orar y un tiempo para salir a hacer lo que usted ha orado. ¿Sí? Un tiempo para salir a hacer lo que usted ha orado. Porque si usted ora y le dice: Señor, yo creo que tú abres una puerta hoy día para mí, hermano, no va a venir el Señor a abrírsela enfrente suyo. Usted va a tener que salir con fe, creyendo que lo que usted oró y Dios escuchó y le respondió porque usted se acercó a Él con fe,
Esa puerta a la cual usted declaró que estaba abierta, usted la va a encontrar, pero saliendo a buscarla. Por eso Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. El mar estaba enfrente. Claro, el mar estaba enfrente y le dijo, dile al pueblo que marche. ¿Por qué Dios le dice, dile al pueblo que marche si el mar todavía estaba cerrado? Porque era Moisés el que tenía que pararse en esa posición de fe conforme a lo que Dios le había dicho. Si Dios lo había enviado a libertar a su pueblo del yugo de Faraón, ¿o no? Fue Dios el que lo envió a sacarlo para llevarlo a la promesa, a la tierra que fluye leche y miel. Entonces, si Dios fue el que, escúcheme bien, el que le habló a Moisés, ¿acaso Dios no le iba a dar la provisión? Dios no iba a ir delante de él. Dios no iba a ir con él si le dijo, mi presencia irá contigo. Entonces no iba a ser que Dios iba a provocar algo si él se paraba en esa posición de fe en la cual Dios lo había colocado. Porque Dios ya le había hablado a Moisés en el tiempo que él pasaba humillado en la presencia de Dios de la misma manera que lo hace también con usted. Moisés pasaba tiempo escuchando la voz de Dios, pero ahora enfrente de las situaciones y circunstancias que se le presentaban, era tiempo de poner en práctica lo que oía a través de su fe. Es como usted aquí en este lugar. Oramos a Dios, me imagino que usted está orando, ayunando. Sí, porque así va a ser la respuesta que va a tener a sus situaciones. Claro, usted aquí está oyendo a Dios, está oyendo la palabra de Dios. ¿Sabe para qué? Para enfrentar su día a día. Nosotros creemos que oímos la palabra de Dios para un día estar delante del Señor. Hermano, es para que tú no desmayes en toda la carrera que tienes que correr en tu vida. Si la palabra de Dios no sirve para que usted no desmaye acá, lo que Dios dice es una instrucción para que usted no se desanime en su vida. Por eso cuando oímos a Dios, lo que estamos oyendo es la respuesta, es la salida. Estamos recibiendo herramientas, armas para enfrentar nuestro día a día. Y en medio del problema, sea grande, sea chico, pequeño, sicomoro, montaña, usted y yo le podamos hablar y ese problema se pueda mover. Esto es lo mismo que usted y yo debemos hacer en frente de las situaciones y circunstancias que enfrentamos o que nos tocarán enfrentar. Debemos estar humillados en la presencia de Dios, pero de pies y erguidos delante de los problemas y situaciones que nos tocarán resolver. Imagínese ustedes lo que hace, lo que haga usted, llorándole a la situación que usted sabe que tiene que resolver. ¿Podrá resolverla así? ¿Podrá llorando, hermano, resolver lo que usted tiene que enfrentar? ¿Cierto que no? Entonces hay un tiempo en el cual usted tiene que estar, escúcheme bien, buscando de Dios, para que cuando venga esa situación usted esté de pie para poderla enfrentar. Claro, por eso hemos estado en estos días, estos 45 días hemos dicho, ejercitando nuestra fe. ¿Para qué usted se ejercita? Para lo que viene, pues. O sea, usted está ejercitando su fe, escúcheme bien, para que cuando vengan los problemas y las situaciones usted tenga con qué enfrentarlo. Porque si no le ejercita, se va a notar. Va a ser como, oye, ¿y ese tan chico este botón? ¡Ay, tremendo cuerpo y lo botó un cabro chico! ¿O no? Porque así son los problemas, pues. Cuando no se ejercita la fe, cualquier cosita usted lo detiene. Cualquier cosita usted lo amedrenta, lo paraliza. Pero cuando usted tiene fe, ni las cositas ni las cosas grandes a usted lo detienen. Si no, pregúntele a David. Decía que nos tocarán resolver. ¿Sabe por qué? Porque delante de la presencia de Dios, usted y yo debemos rogar a Dios. Escúcheme bien, porque esto no es soberbia, sino que esto es poder discernir el tiempo en el cual está usted y lo que tiene que hacer. Escúcheme bien, conforme a lo que Dios le habla. Porque delante de la presencia de Dios, usted y yo debemos rogar a Dios. Pero delante de los problemas y situaciones no podemos estar humillados. ¿Se acuerda que un día le dije delante de Dios como corderito?
Pero delante de los problemas como león. Nosotros muchas veces estamos delante de Dios como león, en vez de estar humillado, soberbio, arrogante, ¿o no? Claro, en vez de estar humillado, en vez de estar como corderito. Y delante de los problemas, en vez de estar como león, queremos enfrentarlos como cordero. Vienen los problemas, nos pegan un ladrillo y volvemos atrás. Nos amedrentamos, desmayamos, nos debilitamos, nos derretimos. Somos como la mantequilla caliente. La mira y... Por eso es importante que usted entienda de dónde cómo usted tiene que enfrentar sus situaciones cada día y de qué posición. Y esa posición, escúcheme bien, es una sola, es a través de la fe. Es a través de la fe porque Dios a usted le habla cada día para que usted se fortalezca en ella. La palabra de Dios alimenta su fe para que cuando usted tenga una situación, usted sepa cómo responder a ella. Porque si no, esa situación a usted lo va a detener. Decía, sino de pies y posicionados por la fe, ¿para qué? Para que les ordene a que se desarraiguen de nosotros, en el nombre de Jesús, aquellas situaciones o problemas que enfrentamos. ¿Por qué? Porque ya le he dicho antes que delante de Dios usted y yo debemos estar humillados y ser un cordero delante de Él. Amén. Como usted y yo tenemos que estar, como un cordero delante de Él. Pero delante de los problemas y situaciones no. ¿Y sabe por qué? Porque al Dios y Padre Celestial, el Dios o al Dios y Padre Celestial, Jesús nos enseñó que se le ruega. Pero al sicomoro y a la montaña dijo que había que hablarle. Desarráigate, quítate, échate en el mar. Dijo, porque si usted tiene fe, si no dudar en su corazón lo que usted diga, le será. ¿Siento que sí? Entonces hay cosas, hermanos, que nos salen de nosotros porque perdemos el diseño. Hay cosas que no alcanzamos porque pasamos de largo a la palabra de Dios. Vamos allí a Mateo. Le decía yo, el problema está en que nos acostumbramos tanto a soportar los problemas que al final nos acostumbramos a ellos. En vez de ordenarles en el nombre de Jesús que se aparten de nuestras vidas, escúcheme bien, nos ponemos románticos con ellos. Me gustó esa palabra. Es que un día, hace, ¿cuánto? Un par de días, 4 días, 3 días. Hablaba con mi pastor y el pastor me dijo, oye, te estoy poniendo romántico con los problemas. Oh, negatilloso, romántico, claro. Nosotros no tenemos que ser románticos con los problemas, tenemos que ejercer fe. Ejercer fe. Escuchen lo que dijo Jesús. Vamos allí a la escritura, Mateo 17, 19 al 21. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Aquí está hablando de aquel demonio que estaba en aquel muchacho que no pudieron expulsar cuando el padre fue a que ellos oraran por su hijo. ¿Ya? No le leo todo el capítulo, pero de eso ahí está el contexto. Y dice que el padre le dijo a Jesús, mira, fui a tus discípulos y ellos no pudieron sanar a mi hijo y echar fuera el demonio. Y Jesús le dijo, reprendió a los discípulos y le dijo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros, oh generación incrédula? ¿Sí? Y dice que después llamó, le dijo al padre del muchacho, tráiganlo. Y él oró y algo sucedió. Salió el demonio del muchacho, ¿cierto que sí? Y los discípulos se acercaron y le dicen a Jesús, Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? En el verso antes. En el 19. El 19. Un 1 y un 9. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Respondió Jesús, 20. Respondiendo Jesús les dijo, escuche bien, por vuestra poca fe. En otra versión dice, porque ustedes no tienen confianza en Dios. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Escuche bien, porque miren lo que les dice después. Primero le dice, vuestra poca fe, después le dice que no tienen fe. Dice, porque si ustedes tuvieran fe, de este portecito le dijo. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe,
como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Porque si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Continúa diciendo, punto y coma, y nada os será imposible. Escuche bien, nada os será imposible. Dejamos ahí, de ahí vamos al otro verso. Entonces, ¿en dónde está el problema aquí? ¿O por qué parece que el problema, escúcheme bien, no me obedece, pastor? ¿Por qué la situación parece que sigue ahí? ¿Por qué parece que el problema continúa, pastor, y yo le hablo? Pastor, si yo le hablo como lo escucho predicar a usted. Pastor, si yo le hablo como dice la Biblia. Pastor, si yo le hablo como he escuchado a muchos hombres con poder. ¿Por qué sigue ahí el problema, pastor? Porque hay situaciones y cosas que responden a la fe, escuche bien, conforme al diseño y la voluntad de Dios. Y usted dirá, ¿cuál es ese diseño? Hay cosas que responden conforme a un diseño y la voluntad de Dios. Responderán a su fe conforme a la voluntad, le repito, y el diseño que Dios nos dejó, y no a la voluntad suya o a la que yo quiera. Entonces, ¿cómo, pastor, si Jesús dijo que si le habláramos al monte, pero para eso necesitamos fe? Y cuando usted le habla el problema y el problema no sale, la evidencia entonces es que hay algo que no está en usted. Y cuando Jesús nos habla aquí, nos está mostrando, escúcheme bien, un diseño y la forma y la posición de donde usted le tiene que hablar a las situaciones para que esas situaciones desaparezcan en su vida, se muevan, se corran. Porque hay situaciones y cosas que responderán a la fe conforme al diseño y la voluntad de Dios, le decía. Responderán a su fe, pero conforme a la voluntad y el diseño que Dios nos dejó y no a la voluntad suya o a la que yo quiera. Por eso Jesús dice, mire, verso 21. Pero este género no sale sino con ayuno, oración y... O sea, usted puede tener fe. Y hay cosas que según su fe tienen que salir, pero no será así. ¿Sabe por qué? Porque cuando no salen es porque hay algo en usted que usted a través del ayuno y la oración tiene que desarraigar. Porque cuando dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno, hermano, no está hablando del muchacho endemoniado. Está hablando de lo que no podían hacer sus discípulos. Está hablando de lo que había en ellos. Ellos preguntan por qué no pudimos. Y Jesús les dice, porque hay cosas que solamente con lo que ustedes ven y oyen o dicen creer no es suficiente. Usted sabe que los martes y jueves estamos en ayuno, ¿no? ¿Y por qué? Porque estamos ejercitando nuestra fe. Porque hay cosas que usted, escúcheme bien, que usted cree y aún creyendo, hermano, no puede vencer. Y es porque escúcheme bien, y es porque hay géneros que no salen si no es con la oración y el ayuno. ¿Se da cuenta por qué nosotros podemos estar 45 días ejercitando nuestra fe y seguir siendo mañosos? Seguir siendo a lo mejor, no sé. Y usted dice, pero ¿cómo si yo? Es porque no es solo fe, es porque hay un diseño de parte de Dios, escúcheme bien, para vencer cosas que antes no hemos podido vencer. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Y cuando Jesús habla de este género, está hablando de la incredulidad que había en los discípulos, así como muchas veces también hay en nosotros. Por eso le dice, si tuvieran fe como el porte del grano de la semilla de mostaza, le dirían, si hubiera fe, nosotros
Mire, nosotros en vez de reprender lo que Dios nunca nos envió, mire, hablamos como si eso que está en nosotros fuera propio. ¿O no? Claro, no decimos, pastores, que mi enfermedad, ¿cómo que su enfermedad si esa no es suya? Pastores, que mis problemas, ¿cuáles problemas si esos no son suyos? Dios no le envió problemas, esos vienen a usted, los cuales usted tiene que resistir, dice la Biblia. Pero nos ponemos románticos con las situaciones. ¿Y sabe por qué nos ponemos románticos? Porque nos acostumbramos a que estén ahí. Nos acostumbramos a que estén ahí en vez de usted y yo, escúcheme bien, buscar, fortalecer esa fe que Dios ha puesto en nosotros. ¿Para qué cosa? Para que ese género salga. Para que ese género salga, para que usted y yo cuando enfrentemos situaciones, hermanos, así como Dios ha dicho, ocurra también con cada uno de nosotros. Cuando Jesús habla de este género, está hablando de esa incredulidad que muchas veces hay en nosotros. Por eso los discípulos le preguntan el por qué ellos no pudieron echar fuera el demonio que estaba en el muchacho. Y Jesús le respondió que era porque no confiaban en Dios. Y cuando empieza a ver eso en nosotros, nosotros necesitamos buscar lo que Dios ha puesto en nosotros para que se desarrolle y se fortalezca. Jesús le daba a entender a ellos, o le daba a entender que ellos estaban tratando de enfrentar circunstancias y situaciones desde lo que ellos veían y conocían, pero no a través de la fe. No a través de la fe, porque la fe a usted lo va a llevar a buscar lo que fortalece esa fe en usted. La fe lo direcciona a todo lo que Dios trae para que esa fe se fortalezca y crezca cada día en usted. Porque hay muchas cosas que de parte de Dios oímos y conocemos, pero que para poder replicarlas nosotros, hermanos, solo podremos hacerlo a través de la fe. Ellos veían lo que Jesús hacía, pero cuando ellos iban a hacer lo que Jesús hacía, no podían. Acuérdese que eran los discípulos los que preguntaron, los que comían, dormían y estaban con él y veían lo que Jesús hacía. Y Jesús les daba a entender a ellos y les dijo, hay cosas que no se pueden replicar. ¿Sabe por qué? Porque no solo basta creer, sino que tenemos que buscar hacer, escúcheme bien, hacer lo que Dios por su diseño a cada uno nos enseña. Es por eso que a los problemas o a las enfermedades no se le habla románticamente, decía yo, sino que en el nombre de Jesús se le ordena. Eso dio a entender Jesús, que lo que usted hable. Y usted sabe que hay un nombre que es por sobre todo nombre. Claro, entonces yo no le puedo ya hablarle románticamente al problema, es que mis problemas, que mi situación. No. Tenemos que hablarle como Dios nos ordena. Hablarles con fe. ¿Para qué? Para que se desarraiguen de nosotros. Y para hablar en el nombre de Jesús, primero en usted debe haber una convicción, ¿o no? Para hablar en el nombre de Jesús, primero tiene que haber una convicción en usted. Porque el poder está. La fe está. Hermano, lo del cielo está. Lo que falta es convicción en nosotros. Por eso le dice Jesús, le dice, ellos preguntan y Jesús les dice, lo que pasa es que hay falta convicción en ustedes. Porque por vuestra poca fe, le dice, falta convicción. ¿Por qué no pudieron por vuestra poca fe, por vuestra poca confianza en Dios? Porque si confiaran, le dijo, le dijo, si confiaran, si tuvieran fe, si confiaran como el porte del grano de la semilla de mostaza, Jesús le dice, le dirían, o sea, serían capaces de hablar no como le hablan al problema, sino para que se desarraigue. Y eso que le hablen, dijo Jesús, eso acontecería.
Porque Dios puso una palabra y un poder en nosotros, escúcheme bien, que tiene el poder de cambiar realidades en verdades de Él. Por eso hay cosas que usted y yo, por la fe y conforme a lo que hablamos, hermanos, son las que vamos a obtener. Hay cosas que usted tiene que aprender a llamar aunque no se vean. Porque cuando usted empieza a ejercitar su fe así, empieza a moverse el reino espiritual. El reino se empieza a mover en favor de usted y lo que no era se empieza a manifestar. Por eso cuando Jesús le habla a los discípulos, después le dice al Padre, tráiganlo. Mire la convicción que había en él, tráiganlo. Y dice que oró por él y el demonio salió de él. Lo sacudió, se quiso poner, pero lo soltó. Y hay cosas en nosotros que no nos sueltan por nuestra poca confianza en Dios. Porque eso fue lo que preguntaron los discípulos a Jesús. El por qué ellos no pudieron echarlo fuera. El por qué no tuvieron los mismos resultados cuando ellos lo intentaron. Y Jesús les dijo que fue por la falta de convicción que había en ellos. Escuche bien, fue por la falta de convicción que había en ellos. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Entonces hay cosas y situaciones en nuestra vida que, hermano, que no se han sacado, o no hemos sacado, o no hemos vencido, porque no hay convicción en nosotros. No es que no haya fe, no hay convicción de esa fe. Porque Dios nos dio una medida de fe. Lo que pasa es que no hay convicción en esa medida, en esa fe que Dios nos dio para confiar en lo que Dios puede hacer. Porque no hay convicción. Nos acostumbramos tanto a ellas que al final, en vez de hablarles con fe, nos ponemos románticos con ella, le decía. Por eso cuando hablamos de ello, le empezamos a llamar mi enfermedad, mis problemas, mis situaciones. Lo hacemos propio. Es como cuando usted habla y dice, no, es que mi esposo, no es que mi esposa, no es que mis hijos, nos apropiamos, escúcheme bien, de las enfermedades, de los problemas y las situaciones, lo hacemos propio. En vez de nosotros enfrentarlos con fe. En vez de nosotros hablarle a las situaciones como Jesús dijo que teníamos que hablarle con autoridad en el nombre de Jesús. Nos acostumbramos tanto a esas situaciones que en vez de reprenderlas, aceptamos que se queden ahí y empiecen a vivir con nosotros. De repente yo me topo con gente y me dice, ¿cómo está? No, aquí ando igual que siempre nomás. Ya, ¿y cómo eso? ¿Se acuerda que le conté hace un par de meses que me dolía el tobillo? Si todavía me duele. Igual que siempre. ¿Qué quiere decir eso? No, que ya me acostumbré. ¿Qué quiere decir eso? No, que ya tengo un romance con el dolor. Me acostumbré, ya tengo un romance con el dolor. Ya no me duele, yo ya ni siento el dolor, pero está ahí, pastor. En vez de reprenderla. ¿Y por qué no podemos reprenderla? Porque ignoramos el diseño que Dios nos dejó. Hay géneros, hermanos, que no salen de nosotros, sino lo hacemos a través de lo que Dios estableció para poder vencer. Por eso, estos días cuando hemos estado hablando de fe, algunos sí como que agarran, otros como que no. ¿Saben por qué? Porque no hay una convicción en nosotros. No hay. Y esa convicción tiene que estar, ¿sabe para qué? Para que usted pueda vencer. Para que usted pueda vencer. ¿Se acuerda David? El ejército sabía que Dios era el Dios de ellos. Saúl y su ejército sabía que Dios era el Dios de Israel. Pero no había una convicción en ellos. Escúcheme bien.
para enfrentar sus problemas, sus situaciones, sus montes o sus montañas o sus sicomoros, para enfrentar sus gigantes. Por eso el gigante 40 días les hablaba y 40 noches y los desafiaba y decía, venga a él alguno conmigo a él. ¿Y sabe lo que hacía el ejército? Y Saúl, calladito, decían, hoy están pagando ya para el que lo enfrente. Estaban tan acostumbrados a la situación, hermano, que ya no hablaban, escúcheme bien, con valor, sino que hablaban románticamente. Los hermanos de David le dijeron, oye, ¿qué venía a molestar nuestro problema? Claro, ¿para qué venía? Anda a cuidarte la oveja de mi padre, porque David empezó a hablarle diferente al gigante, al problema. Y cuando le habla diferente al problema, 40 días, 40 noches, ya lo había puesto romántico a Israel y Saúl. El gigante le hablaba y ya casi como que le gustaba la voz que escuchaban. Ya no era tan feo como hablaba el gigante, por eso, hermano, no salía nada, ni, escúcheme bien, ni activaba nada en ello. Y usted no puede aguantar que la situación le hable, hermano, cuando Dios puso algo poderoso en usted para resistirlo. No acostumbramos tanto a esas situaciones que en vez de reprenderlas aceptamos que se queden ahí y empiecen a vivir con nosotros. Por eso muchos prefieren romantizar con ella, en vez de orar y ayunar para echar fuera ese género de nosotros. Prefieren acostumbrarse a ella en vez de tomar las armas que Dios nos dio para poder reprenderla. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte. ¿Qué hizo David cuando vio el monte de 3 metros armado con lanza, jabalina? ¿Qué hizo? ¿Pololeó o le habló? Dijo, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Israel no le hablaba. Saúl y el pueblo no le hablaban. Ellos iban, lo miraban y se volvían atrás y se acostumbraron tanto que por 40 días y 40 noches no le hablaban y menos lo enfrentaban. Y cuando alguien apareció a enfrentarlo, todos se asombraron y decían, no, tú no vas a poder con él. No, mejor ándate a hacer lo que estabas haciendo. De cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Eso es categórico. Y nada, dice después, os será posible. O sea, hay cosas que usted no ha vencido, por eso hay otras que no puede alcanzar. Porque hay cosas, escúcheme bien, que usted tiene que vencer y lo demás lo podrá alcanzar también. Por eso dice, diré a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y dice, y después mire, y después dice, y nada os será imposible. O sea, hay algo que usted tiene que vencer para alcanzar otra, ¿no? Hay algo que primero en usted tiene que vencer para poder alcanzar las demás. Porque usted no puede pretender alcanzar las demás sin vencer primero la suya. Pastores, que ¿sabe qué? Es que estoy orando por esto ya, pero usted ha enfrentado primero las situaciones suyas. No, entonces, ¿cómo va a desatar a otro si está atado? Imagínese yo, hermana María, la voy a desatar y con las manos atadas, ¿con qué? ¿Con los dientes? No, usted tiene que, escúcheme bien, necesitamos enfrentar nuestras situaciones. Y para enfrentarlas, hermanos, necesitamos hacerlas con el diseño de Dios. Cuando usted no puede, pastores, que he intentado y no puedo, entonces necesita ir a buscar, escúcheme bien, lo de Dios para poder hacerlo. Por eso Jesús le dice, no, es que hay cosas que no van a salir como ustedes ven y oyen, sino que hay géneros que no salen, le dijo. Pero este género no sale, le dijo, sino con oración y ayuno. No sale, es categórico también. Hay cosas que usted y yo no vamos a poder vencer. Escúcheme bien, no vamos a poder vencer si no es a través del diseño de Dios. Pastor, y la Biblia nos dice que en Cristo todo lo puedo. Sí, pues en Cristo, en el diseño de Dios. Cristo es nuestro diseño. Él es nuestro ejemplo, ¿no? Él es nuestro modelo. Él es lo que Dios diseñó para nosotros, para que usted y yo pudiéramos vencer.
¿Se da cuenta que usted no puede ser romántico con lo que vive o enfrenta? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se pone romántico con las situaciones o los problemas que enfrenta, entonces en usted hay un problema de fe que rápidamente usted tiene que ver. Porque cuando hay un problema de fe, escúcheme bien, no solamente usted no enfrenta las situaciones, sino que lo peor es que a usted le cuesta creer lo que Dios le habla. Le cuesta hacer lo que Dios le dice. Porque la fe, Dios la puso para que usted y yo podamos creer en lo que Dios nos dice y a través de lo que creemos podamos vencer. Por eso que para el que cree nada le es imposible. Todo le es posible. Porque usted está creyendo en lo que Dios habla. No. Hay gente que cree en cualquier cosa. Yo cuando chico siempre le digo, yo creía en una patita de conejo. Y me decían que si la sobaba la patita de conejo me iba a ir bien. Claro, creía en cualquier cosa, ¿por qué? Porque desconocía lo que realmente usted y yo debemos creer. Decía, porque hay cosas que no se alcanzarán con solo oír. La Biblia, escúcheme bien, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? Listo, ya vino lo que usted necesitaba para hacer. Ahora, para alcanzar lo que necesita, ahora, ¿quién lo tiene que hacer? Claro, porque Dios coloca, escúcheme bien, alimente ese poder en usted para que usted lo haga. Porque si no, ¿qué sentido tendría, hermano, la fe si Dios tuviera que bajar y hacer todo lo que usted y yo tenemos que hacer? Hay cosas que no se alcanzarán solo con oír, sino que se alcanzarán según la fe y la convicción que hay en usted para hacerla. Por eso Jesús habla, dice, si le dijeren a este monte, quítate, y no dudaren en su corazón. ¿Sabe lo que está hablando? Está hablando de convicción. Está hablando de usar lo que Dios ha puesto en nosotros para que algo ocurra. David no venció al gigante porque cantaba o hacía salmos a Dios. David no venció al gigante solo porque estaba ungido. ¿Sabe por qué? Porque si fuera así, no habrían gigantes en nuestra vida, porque a usted Dios también lo ungió, ¿no? Si el Espíritu de Jehová el Señor está sobre usted, y si está sobre usted lo ungió. ¿Y para qué lo ungió? Para llevar esa buena nueva de Dios, la comisión. Y se lo digo porque a usted y a mí, Dios también nos ungió. No se olvide que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre nosotros. Entonces David venció al gigante no porque cantaba salmos o porque estaba ungido, sino por la fe que tenía en Dios y las convicciones que habían en él. Venció al gigante. Vamos ya a 1 Samuel 17, 45 al 47. Venció al gigante no porque componía salmos, cantaba salmos, adoraba a Dios, cantaba a Dios porque estaba ungido. No lo venció al gigante por eso. Lo venció por las convicciones que había en él. La convicción que había en él de que Dios podía seguir haciendo cosas extraordinarias a través de él. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Escucha la convicción de David, no era un guerrero. Usted sabe que David no era un paladín de lucha. Mas yo vengo a ti, le dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí está la convicción de David para alcanzar lo que él, escúcheme bien, lo que él quería vencer. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué estaba haciendo David? Hablándole a la montaña, hablándole al sicomoro, hablándole al gigante. Le estaba diciendo lo que iba a acontecer con él, tal cual como Jesús dijo, si ustedes tuvieran fe, le dirían a este monte, quítate, y se quitaría. Porque el gigante se quitó después de David. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mire la convicción que había en él. La fe que había en él. Aquí David no le está cantando salmo al gigante para derribarlo. ¿Se da cuenta o no? No le está hablando románticamente al gigante. Le está hablando tal cual como Jesús dijo que usted y yo tenemos que hablarle al monte, al sicomoro, al problema.
Le está hablando con fe. Nosotros nos ponemos románticos con todo aquello que nos paraliza y bailamos con él y después más encima lo defendemos. Verso siguiente, 46. Jehová, dijo David, escuchen cómo le habla, le dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. Dígame si hay alguna pizca de duda ahí. Dígame si hay un poquito de romanticismo, si quiere, como David le habla. ¿Sabe qué? Aquí David, aquí el gigante. La convicción y la fe que había en David en lo que Dios podía hacer a través de él, hermano, lo colocaba por sobre lo que medía el gigante. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Escuche bien, le dijo, y yo te venceré. Usted tiene que leer muchas veces esta historia. ¿Sabe por qué? Porque tiene que aprender a hablar así. Algo tiene que empezar a suceder. Yo ayer conversaba con un hermano después de la campaña y me dijo, ¿sabe que yo justo escuché esto y esto fue lo que pasó? Mire lo que le voy a decir. Esas no son cosas del hermano. Esas son cosas que se dan en un ambiente espiritual, en un ambiente de poder. Por eso hay una orden que algo sucede con la persona y algo pasa conforme a como usted habla. Porque es una convicción. Es una convicción de que lo que estoy hablando no lo hablo románticamente, lo hablo con fe. Y la fe a ti te lleva, escúchame bien, a acceder a lo del cielo. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza, le dice, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Qué es lo que hace tu fe? ¿Qué es lo que hace la convicción en Dios? La fe en Dios te hace honrar a Dios. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Eso hace la fe. Lo que Dios puso en ti, lo puso para honrar su nombre. Por eso usted no puede ser romántico con la situación. Usted tiene que aprender a usar fe a través de la convicción que tiene en el Dios que usted y yo servimos. Entonces David venció al gigante no porque cantaba salmo o porque estaba ungido, sino por la fe que tenía en Dios y las convicciones que habían en él. Verso 47. Y sabrá toda esta congregación, ya no solo sobre la tierra, no solo la tierra, sino que dijo, y sabrá toda esta congregación romántica, que es verdad lo que hace Jehová, que es verdad lo que dice Dios. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla. Y Él os entregará en nuestras manos. Escuche bien, porque de Jehová es la batalla. Por eso cuando usted y yo estamos metidos en las cosas de Dios, debemos ser serios con lo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la batalla es de Jehová. Usted está metido en los negocios de Dios. Y cuando nos metemos en los negocios de Dios, hay un diseño cómo usted y yo nos tenemos que comportar. Cuando estamos en los negocios de Dios, hay un diseño para que usted pueda vencer. Hay un diseño para que usted pueda tener resultados en donde otros no lo pueden tener. David dijo, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Imagínense cómo David, la convicción en David para hablar diferente a como un ejército hablaba o pensaba. Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. David no le habló al gigante románticamente. David no le dijo, si Dios quiere, hoy te mataré. Porque nosotros oramos a Dios y después que oramos salimos, bueno, si Dios quiere. Bueno, ¿qué fuimos a hacer delante de la presencia de Dios?
No fuimos a consultarle a Dios. No fuimos a hablar con Él y a buscar una respuesta de Él para lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿por qué salimos después de ahí? Es que no sé, capaz que a lo mejor si a Dios se le antoja, si Dios quiere. No, usted entonces se acercó sin convicción. Porque David, escuche bien, no fue a orar para decirle, Señor, ¿lo podré vencer? ¿Sabe por qué? Porque él venía ejercitado. ¿Sabe la vez que David oró para poder ir detrás? Escúcheme bien. De aquellos que se habían llevado sus mujeres y a los niños, fue cuando vinieron los amalecitas a Ciclag. ¿Y sabe por qué oró? Y consultó. Porque había dentro de él que estaba mal. Su alma estaba acongojada, dice. Acongojada porque todos los que estaban con él lo querían matar después. Por eso él va y consulta a Dios, porque necesitaba esa dirección de Dios, porque hay un tiempo para orar y hay un tiempo para hacer lo que usted y yo estamos orando, pues. Porque se imagina si usted tiene que orar para ofrendar, para diezmar, para cantar, para alabar, ¿o no? Debemos estar ejercitados para eso, ¿no? Ejercitados para cantar, alabar, adorar, para todo, ejercitados, hermano. Por eso que después a usted no le cuesta, pues. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Sabe por qué cuesta tanto? Porque no hay ejercicio. Y usted cuando está haciendo algo y se cansa, oh, me cansé. Ahí dejó lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Y por qué lo dejó? Porque se cansó. Pero si hubiera estado haciendo ejercicio y ya con la musculatura correcta, usted, no. Hay algo más por hacer. ¿O no? David estaba así. Estaba ejercitado, dijo, cuando yo me enfrentaba al león, al oso, cuando venía por las ovejas de mi padre, dice, yo me enfrentaba a él y los mataba, porque Jehová estaba conmigo. O sea, estaba ejercitado. Por eso no tuvo problema para enfrentar la situación cuando la tuvo enfrente de él. Y no solo enfrentó la situación, sino que él sabía que a través de enfrentar esa situación, conforme a lo que él creía y confiaba de Dios, escúcheme bien, él sabía que honraba a Dios. David le habló a lo que enfrentaba con convicción y con fe. Por eso lo que él creía y lo que David dijo al gigante, también David lo pudo ver. Porque hay cosas que nosotros no podemos ver conforme a lo que oímos de parte de Dios y hablamos también. Por falta de convicción. Por falta de convicción, escúcheme bien, no en lo que Dios puede hacer, sino que en lo que hablamos. Porque eso dijo Jesús, si habláramos con fe, si lo hiciéramos, dijo, aunque sea con un poquitito de fe, dijo que lo que dijéramos, lo que saliera de nuestra boca, eso iba a acontecer, ¿o no? En cambio, Saúl y el ejército de Israel se habían acostumbrado a él, al gigante. Por 40 días y 40 noches los desafiaba para que fuera alguien a pelear con él y nadie lo enfrentaba. ¿Y sabe por qué? Porque cuando están los problemas enfrente, muchos creyentes se acostumbran a ellos. Por eso muchos, en vez de buscar los diseños de Dios para poder reprender, terminan hablándole a los problemas románticamente. Es más fácil aceptar que usted está mal que lo que Dios puede hacer. Es más fácil aceptar, escúcheme bien, que usted está mal que lo que Dios puede hacer. Se lo puedo comprobar. Cuando usted va al médico y el médico le dice, no, usted puede tener un posible cáncer, usted llega a la casa hablando que tiene cáncer. ¿Y sabe cómo se siente como persona con cáncer? No tiene ni un examen todavía, pero ya se siente, no, es que mi mamá tuvo seguro que a lo mejor yo también. Y puede pasar una semana así enfermo de cáncer y cuando va a hacerse los exámenes no tiene nada. Pero ¿cómo si el médico me dijo? Mire, si el médico me dijo. Y empezamos a romantizar con lo que no tenemos que romantizar en vez de reprender. En vez de reprender. Saúl y su ejército 40 días ya iban adelante, se armaban, se agüinaban, se peinaban, se preparaban, dice la Biblia, se armaban, mire, como guerrero. El otro era un guerrero. Como guerrero
Se paraban enfrente de ellos, la veían y volvían de nuevo atrás. 24 horas más para volver a pararse delante del gigante y volver atrás. 40 días estuvieron así que se acostumbraron. ¿Sabe por qué se acostumbraron? Porque cuando aparece David empezaron a criticar a David. ¿Y quién es este? ¿Y por qué hablas así? Ándate a cuidar. Te viniste a reír de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque estaban tan acostumbrados con su problema, porque ya era de ellos. Porque si no se hubiesen apropiado de aquello, hubiesen permitido que cualquiera, porque no había nadie que lo desafiara. Y había uno que lo quería desafiar y le decían que no. Había uno que le hablaba diferente y ya les molestaba. ¿Sabe por qué? Porque ellos ya estaban en una relación romántica con la situación. Así pasa con nosotros cuando hay problemas. Cuando hay situaciones y usted y yo no buscamos el diseño de Dios. Si hay cosas que usted no puede vencer, no es un problema de fe, no es un problema de palabras, no, es un problema de relación con Dios. Es un problema de relación con Dios. Terminan hablándole a la montaña o al sicomoro sin convicción. ¿Y por qué? Porque terminan hablándole a los que enfrentan con cariño. Oye, que es mi problema, pastor. ¿O no? Así no hablamos nosotros cuando tenemos situaciones. Oh, pastor, es que usted no sabe las situaciones que tengo yo. Falta que le digamos la situacioncita. Terminamos llamándole como no lo tenemos que hacer. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, porque no lo hicieron como lo tenían que hacer. Mire qué simple. Porque no lo hicieron como lo tenían que hacer. Literalmente fue lo que le dijo Jesús. Cuando le dice este género no sale sino con oración y ayuno, le está diciendo porque ustedes no lo hicieron como lo tenían que hacer. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como el grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, si hay cosas que no se están pudiendo lograr, o si hay cosas que están siendo imposibles en nuestras vidas, empecemos a ayunar, empecemos a orar, porque hay géneros que no responden por lo que oímos. Hay géneros que enfrentamos o que están en nosotros que no responden por lo que oímos. Hay géneros que no responden por lo que vemos, sino que responden conforme a la convicción y la fe. Cuando usted ejerce y pone en práctica lo que está oyendo y aprendiendo de parte de Dios. Mire, aquí termino. 1 Samuel 17, 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Venía por la mañana y por la tarde. Cuando usted tiene un problema, ¿le habla una pura hora? Cuando usted tiene un problema, una situación, ¿lo piensa un ratito nomás o pasa el día con el asunto metido aquí? ¿Sí o no? Y mientras más tiene el asunto aquí, escúcheme bien, más se acostumbra a él. ¿O no? Cuando usted mientras más usa algo en su cuerpo, zapato, lo que sea, más se acostumbra a él. Usted a lo mejor nunca usó un reloj, pero mientras más lo use, después cuando usted sale, oh, me faltó el reloj, y vuelve a buscarlo porque se acostumbró a ello, ¿no? ¿Sí? Se acostumbró a ello, ¿cierto que sí? Mientras más el problema está aquí, escuche bien, más nos acostumbramos a él. Y como nos acostumbramos tanto, hermano, después ya nos ponemos románticos con él y ya nos da lo mismo que salga o no. Total, ya está ahí, ¿no? Aquí estoy con mi dolor todavía. Pero ni una actitud, no, ¿sabe qué? Oiga, estoy orando, ayunando porque sé que voy a... No, aquí estoy todavía sonriente, contento con la situación. Por eso hablan románticamente del problema en vez de hablar, escúcheme bien, con poder y autoridad conforme a la palabra de Dios. 40 días habían estado mirando el problema sin que nadie le hablara, sin que nadie le hablara. De la misma forma como sucede a lo mejor con muchos problemas en nuestras vidas.
Solo los miramos y tanto mirarlos, pareciera que empezamos como a enamorarnos de ellos. Claro, por la forma y la manera en que usted y yo le hablamos a los problemas o hablamos de ellos. No, es que el problema, no, es que ese cáncer, usted no, mi hermanito Juan no sabe nada, ese cáncer. Y hablamos, hermano, con un romanticismo de las cosas que usted tiene que reprender. Con las cosas que no debieran estar en usted o usted no debiera permitir. Versos 26 y 29 del mismo capítulo. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Dice David. Mire cómo habla David. Aún sabiendo, escúcheme bien, que había un premio, que había, hermano, había una recompensa por matar al gigante, aún con la recompensa le decía: ¿y quién es este incircunciso? Decía. No decía: el gigantito, ven para acá que te voy a enfrentar porque a lo mejor Dios me va a bendecir. No, sino que seguía mirando el problema como lo era. Y le seguía hablando como le tenía que hablar. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? 27, y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: mire, esto hablan romántico, mire cómo hablan ellos. Y el pueblo, aquí está la otra parte, David hablaba como tenía que hablar y el pueblo hablaba románticamente del problema, mire. Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo: así se hará el hombre que le venciere. Escúcheme bien, así se hará al hombre que le venciere. ¿Quiénes tenían que enfrentarlo? ¿No eran ellos? ¿Quiénes podían recibir la recompensa? ¿No eran ellos también? Pero ya no les interesaba la recompensa porque ya estaban medio enamorados del problema. No, así será al hombre que le venciere. Verso siguiente. Mire, aquí podemos ver que no había ningún interés en el pueblo de pelear con el gigante, sino que al estar 40 días y 40 noches excusándolos, parecía que ya se habían acostumbrado a él, como ocurre muchas veces con muchos hoy en día. Mire, y oyéndole hablar Eliab, hermano, ahora el hermano, la familia de David, ojo, guerrero, porque estos fueron los primeros que vio Samuel cuando va a ungir por orden de Dios a Samuel en la casa. Dijo: este sí, tenía porte, estatura, era bonito, guerrero. Y Dios le dijo: no. Y oyendo hablar Eliab a su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? Como si ellos tuvieran el problema bajo control. Se encendió en ira. ¿Sabe por qué? Porque David no le habló al problema románticamente. No le habló como con cariño, como ellos veían la situación o estaban acostumbrados a lo mejor ya. Se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Le dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David estaba hablándole al gigante. Escuche bien, y los hermanos quienes tenían que haber estado enfrente, tenían porte, estatura, hombres de guerra, no lo estaban. Y cuando no lo estaban decían: yo conozco tu soberbia y tu malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. Dice que para ver la batalla has venido. David no fue para ver la batalla, David fue a dejarle pancito y queso. Pero se encontró con una oportunidad. Escuche bien, pero se encontró con una oportunidad. Por eso es importante la actitud. Porque las oportunidades se dan, escúcheme bien, no porque decimos que tenemos fe, no porque tenemos todas las características, hermano, en nuestra vida. Se dan porque usted la puede ver. Se dan, escúcheme bien, porque usted puede responder a ella. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. No, David no fue eso. David fue a dejar quesito fresco y pan fresquito a los que estaban enfrente de la línea de batalla.
Y se encontró con una oportunidad que nadie quería tomar y él dijo, yo la voy a tomar. ¿Qué es lo que van a dar? Dijo esto, listo. Y cuando todos le decían, ¿qué viniste a hacer acá? Él les dijo, ustedes son puro hablar. Verso siguiente. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Le dice. No es esto mero hablar nomás, le dice. Hablaban como si el gigante que los desafiaba y humillaba ya fuese de su propiedad, así como tratan muchas veces, mucha gente, las situaciones y problemas que enfrentan en sus vidas. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será posible. Pónganse en pie, por favor. Entonces las herramientas para sacar y erradicar los sicómoros. ¿Por qué le hablo del sicómoro? Porque en otro evangelio habla del sicómoro. Acá en Mateo habla de la montaña, habla del monte. Pero eso representa las situaciones que enfrentamos, los grandes problemas, las grandes situaciones que parece que son imposibles que salgan. Pero Jesús dijo, sí, sí pueden salir. Lo que pasa es que hay cosas grandes que nosotros enfrentamos que no salen de la misma forma con la cual usted y yo estamos acostumbrados a hacer las cosas. Sino que hay cosas que van a demandar, escúcheme bien, van a demandar que usted se meta con Dios. Van a demandar que usted quiera, escúcheme bien, pagar el precio. Porque hay cosas que no salen. Así también como, escúcheme bien, como recompensas que usted no alcanza si usted no vence.